Le quiero dar las gracias a nuestro pastor por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes. Espero no tomarles mucho su tiempo, pero quiero compartir algunas cosas con ustedes. De hecho, lo que quiero hacer es completar la predicación que comenzó Lisbeth, que continuó el pastor, porque todos los que han hablado ellos hoy están en estas hojas aquí sin nosotros habernos puesto de acuerdo. Así que el Señor, que es el coordinador por excelencia, ha unido a estas tres personas en un mismo sentir, aunque nosotros no lo hicimos. En el año 2013, en los Estados Unidos, el sistema judicial otorgó pensión alimenticia o manutención para los hijos, child support, para aproximadamente 3.4 millones de mujeres. La cantidad otorgada a esas mujeres aproximadamente fue de 17 mil millones de dólares, 17 billion. Menos del 50% de esas mujeres recibieron esa manutención para criar a sus hijos. Eso es de acuerdo a un artículo de Verywell Family que fue actualizado en octubre del 2018. Según otro artículo de la National Fatherhood Initiative, en el 2017, 19.7 millones de niños vivían sin un padre o una figura paterna en su hogar aquí en los Estados Unidos. El artículo establece que los efectos de no tener un padre en el hogar o una figura paternal son totalmente negativos. Los niños tienen 4 veces más riesgo de caer en la pobreza. Las niñas tienen 7 veces más probabilidad de quedar embarazadas a temprana edad. Un sinnúmero de problemas de comportamiento y están más expuestos al abuso y más propensos al uso de drogas y el alcohol, porque no hay un padre en el hogar. Parece que en los Estados Unidos es moda ser un mal padre. Hay muchos hombres que quieren hacer hijos, pero no quieren ser padres. Pero yo estoy seguro que de los padres que habemos aquí, no habemos ninguno de esos. Amén. Y como ya hemos visto lo que es el ejemplo de un mal padre, yo quiero compartir con ustedes lo que es el ejemplo de un buen padre. Vayamos a la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Y ya nuestra hermana Lisbeth leyó algunos de estos versículos. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. La parábola del hijo pródigo. Dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. El tema de la predicación es un buen padre. Y lo que quiero compartir con ustedes son 6 características que este pasaje nos enseña que son características de un buen padre. Número 1, un buen padre escucha. El versículo 12 nos dice que el menor vino donde su padre y le pidió la parte de la herencia que le pertenecía. No creo que el padre estaba de acuerdo con lo que estaba pidiendo su hijo. Y me imagino que hubo una conversación extensa desde que el hijo le pidió lo que quería hasta el momento que el padre se lo entregó. Y no estoy diciendo que al escuchar uno tiene que estar de acuerdo con lo que el hijo va a decir. Simplemente que uno tiene que proveer un medio para que haya comunicación entre el padre y el hijo. Siempre tiene que haber una oportunidad para el diálogo sobre cualquier tema que se presente, sea un tema difícil o un tema fácil. A veces nuestros hijos vienen con una pregunta o vienen con una idea o con cualquier comentario y nosotros los frenamos porque a veces nosotros muchas veces podemos saber por dónde nos van a venir, ¿verdad? Y sabemos que si fue y estuvo con tal o cual amigo, él va a tener ciertas ideas. O si estuvo con aquel primo, va a venir con otras ideas. Y a veces nosotros ya sospechamos lo que van a venir a preguntar o a decir. Y como ya lo sabemos, no estamos de acuerdo, no queremos lidiar con el asunto, los frenamos. Y le decimos, no, ya no me digas más. Hasta ahí quedó. Esta conversación aquí acaba. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Rompemos el vehículo donde puede haber diálogo entre mí y mi hijo. Y yo tengo que poder, aunque sean difíciles las preguntas, aunque sean difíciles los comentarios, aunque sea dura la situación, yo tengo que poder escuchar a mi hijo, escuchar a mi hija, hablar y poder hablar con ellos. Es una oportunidad también de meter la palabra en el asunto y enseñarles, ok, tú tienes tal o cual duda, vamos a la Biblia a ver qué la Biblia nos dice. Vamos a la palabra de Dios y podemos tomarlo como un momento de enseñanza. Hebreos 4:16 nos dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios ha abierto las puertas para que nosotros podamos venir confiadamente a su trono. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a abrir la puerta para que nuestros hijos vengan confiadamente a donde nosotros? Cuando nosotros no damos la oportunidad a nuestros hijos para escucharlos, ellos no van a venir a hablar con nosotros. Y eso es un peligro. Punto número 1, o característica número 1, un padre, un buen padre, escucha. Característica número 2, un buen padre provee. En el versículo 17, el hijo exclama, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando el hijo menciona a los jornaleros, ¿es porque realmente a él le importan los jornaleros?
Él lo que está recordando es que cuando yo estaba en mi casa, yo tenía aún más que lo que tienen los jornaleros y ellos viven en abundancia. Yo tenía más que lo que ellos tienen, o sí tienen porque ellos se quedaron. Y él hace la comparación, él está pensando en los jornaleros porque él piensa que su papá no lo va a perdonar y tal vez le dé un lugar ahí como siervo, como sirviente. ¿Cuántos padres aquí, si su hijo comete un error, lo bajan de rango y lo tratan como un sirviente? Yo espero que, de los que hay aquí, yo sé que ninguno, ¿verdad? Porque nosotros, nuestro hijo va a ser nuestro hijo, nuestros hijos van a ser nuestros hijos para siempre. Los vamos a tratar con el mismo amor, con el mismo cariño, con la misma ternura, con el mismo sentimiento que siempre hemos sentido desde el día que nacieron, porque son nuestros, son parte de quienes nosotros somos. Entonces el proveer para ellos no nos es carga. Y eso es lo que estaba recordando el hijo. Él no estaba realmente pensando en los jornaleros. Él estaba pensando, en mi casa siempre había provisión. En mi casa siempre había abundancia. Salmo 23:1 nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. Él está pensando, cuando yo estaba allí, yo estaba bien. Yo estaba bien. En la casa de mi padre, yo estaba bien. Y como padres es nuestra responsabilidad proveer para nuestros hijos. Pero es nuestra responsabilidad proveer lo que ellos necesitan. No todo lo que ellos quieren. Y le voy a admitir que para mí eso es algo muy duro, muy difícil. Yo crecí en un hogar donde habíamos 6 niños, mi papá y mi mamá, y mi abuela vivió con nosotros por 13 años. Mi papá era el único que trabajaba. El único. Entonces, yo viví feliz. Yo no recuerdo haber tenido muchas quejas de cuando yo estaba creciendo, porque uno, con lo que uno tiene, uno sobrevive, ¿verdad? Pero sí, desde muy temprana edad, yo me propuse de que yo iba a estudiar, de que yo quería una carrera, yo quería hacer cosas para poder dar a mis hijos un poco más de lo que quizás yo pude tener cuando yo era niño. Y eso es algo bueno. Pero a veces nos vamos un poquito lejos de lo que estamos supuestos a hacer. Y el nene quiere un carrito hoy y se lo compramos. Si quiere otro mañana y se lo compramos. Y le damos premio porque se comió la comida. Tú tienes que comerte la comida. No necesitas un premio por hacer lo que tú estás supuesto a hacer. Al niño no se le debe dar premio porque recogió su cuarto. Es su responsabilidad recoger el cuarto. Y no estoy diciéndolo de aquí para allá. Yo también caigo en el mismo asunto. Es duro. Y cuando Mateo me mira con esa cara medio de perrito haciendo pucheros. Y como que se quiere reír, pero no se quiere reír. Me rompe el corazón y me hace trizas. Y uno cede, porque uno quiere darle todo lo que ellos quieren. Pero eso tiene unas consecuencias que pueden ser muy malas. Nuestros hijos se tienden a engreír. Y luego piensan que ellos pueden demandar de nosotros todo lo que quieren y que nosotros tenemos que hacerlo. Y no es así. El buen padre provee lo que el hijo necesita. Pero también el buen padre tiene que aprender a cuándo decir no. A cuándo marcar una raya y decir no. Ya nos estamos pasando y eso no es necesario. Tal vez en la próxima visita a la tienda podamos comprarte algo, pero ahora no. Tenemos que aprender a usar esa palabra no, porque criar niños engreídos ahora es un problema, pero cuando son grandes es peor todavía, porque sienten que lo merecen todos y que todo el mundo tiene que servirles.
No, eso le va a dar más dificultad a ellos en el futuro cuando sean adultos. El buen padre provee. El tercer punto, el buen padre perdona. Versículo 20, al principio nos dice que cuando el padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia. En el momento que el padre vio a su hijo, el padre no estaba pensando en que el hijo malgastó su dinero. El padre no estaba pensando en que el hijo se fue, que abandonó el hogar, que era un malagradecido. El padre no estaba pensando en ninguna de esas cosas. Al padre no le importó lo que el hijo había hecho. Solo le importó que había regresado. Y fue movido a misericordia. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acuerdo de tus pecados. Y lo que quiero enfatizar en este punto es que si nosotros perdonamos a nuestros hijos por haber hecho algo, no se los recordemos todo el tiempo. El nene tira la leche hoy y puede llevar 7 semanas sin tirar la leche una vez. Pero durante esas 7 semanas nosotros le recordamos, tiraste la leche el otro día, no la tires otra vez. Y le damos otro vaso de leche. Tiraste la leche el otro día, no la tires otra vez. Y siempre estamos recalcándole al niño a dónde cometió un error, cuando supuestamente ya nosotros lo perdonamos. Si ya arreglamos cuentas, si ya está tranquilo el asunto, ¿cuál es la necesidad de nosotros estar hostigando al nene, recordándole que hizo algo mal? Eso no lo estimula a tener confianza. Eso lo cohíbe porque luego él empieza a pensar, siempre voy a cometer un error, siempre voy a cometer un error. ¿Y usted sabe qué? Muchas veces va a tirar la leche, no porque la va a tirar, sino porque ya en su mente él se grabó que siempre que le dan leche, él la tira. Y lo que entra aquí en nosotros siempre se demuestra en nuestras acciones. Lo que se nos graba en la mente siempre se demuestra en lo que hacemos. Entonces, si ya nosotros perdonamos, pues no recordemos. Imagínese usted si el Señor estuviera parado al lado de usted todos los días recordándole los pecados que usted ha cometido. Imagínese si Dios estuviera parado aquí a mi lado susurrándome en el oído todas las veces que yo le he fallado. ¿A dónde estaríamos? ¿A dónde estaríamos nosotros? No, si perdonamos, olvidemos. Punto número 4, característica número 4, el buen padre ama. Mismo versículo, el versículo 20, dice que cuando lo vio de lejos, fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué imagen más bonita que esa puede haber para demostrar el amor de un padre hacia su hijo? Un padre con su cara metida en el cuello de su hijo besándolo. Hoy es mi primer día del padre sin mis hijos, porque están en México. Así que no voy a poder echarme sobre su cuello y besarlo, pero la próxima semana lo haré muchas veces para reponer los que no pude hacer hoy. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor no se demuestra hablándolo. El amor se demuestra con obras. Dios amó y por eso envió a su Hijo. No se queda en que amó. Dios amó al mundo. No se queda así.
Dios amó y por amor hizo algo. De la misma manera, nosotros por amor tenemos que hacer algo. Tenemos que dar abrazos, acariciar. Tenemos que jugar con ellos. Tenemos que llevarlos de paseo. Tenemos que disciplinarlos. Pero no estás hablando del amor. ¿Cómo que amar y disciplinar a la misma vez? Sí. Dentro del amor y dentro de la demostración del amor hay disciplina. Porque si yo amo a mi hijo, yo no lo voy a dejar hacer lo que él quiere o lo que le da la gana. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Nuestros hijos no entienden como nosotros no entendíamos el dolor que siente un padre cuando tiene que corregir o disciplinar a sus hijos. Cuando mis padres me decían, esto me duele más que a ti, yo miraba y pensaba, ¿are you crazy? Tú estás loco. A quien le duelen las nalgas es a mí, no a ti. Pero ahora que yo soy padre, yo comprendo que el dolor que se siente en el corazón cuando disciplinas a tu hijo dura mucho más que el dolor en las nalgas. Por más chistoso que suene, duele aquí un montón y dura mucho más el dolor aquí que el dolor atrás. Ahora lo entiendo. Pero el buen padre ama. Y dentro del amor está la disciplina. El buen padre restaura. Y muchos de estos puntos el pastor los comentó, Lisbeth los comentó, así que yo simplemente estoy cerrando lo que Dios quiere hablarnos en este día. El versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. La palabra restaurar quiere decir volver a algo a su estado original. Y es importante notar que cuando Dios nos restaura, Dios no nos da una posición menor a la que teníamos antes. Dios no nos hace un ciudadano de segunda clase o de segunda categoría. Cuando Dios lleva a cabo su obra de restauración en nosotros, quedamos como si nunca hubiéramos hecho nada. Segunda de Corintios 5:21 dice, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos justos ante Dios. Justos ante Dios. El pastor mencionó la justicia o the righteousness of God. Aquí hablando. Que nadie se puede acercar a la justicia de Dios. Porque Dios, la justicia de Dios es perfecta. Habla de su perfección. Pues cuando Dios nos restaura a nosotros a través de Jesucristo, somos hechos justicia en Él. Entonces, cuando Dios me mira, Él no mira a un pecador limpio. Él mira a alguien como si no hubiera pecado. Porque la Biblia nos dice que cuando venimos a Cristo, Cristo quita el pecado. Él lo quita de nuestra vida. Otra cosa que demuestra la restauración del Hijo es cuando le pone el anillo en su dedo. Para nosotros hoy tal vez anillos no tengan mucha importancia. Algunos de los casados la usamos, otros no. No es de gran importancia hoy día. Pero en los tiempos antiguos, especialmente si era una familia que tenía dinero o tenía poder, o los dos, porque dicen que el dinero es poder, ¿verdad? El anillo representaba autoridad. Con el anillo, frecuentemente el anillo traía un sello.
Y el anillo se usaba, especialmente los reyes lo usaban, para sellar cartas, correspondencia que enviaban o para firmar contratos que se escribían. Ese sello era la autoridad de esa familia. Y quien llevaba el sello estaba hablando o representando a la familia a quien le pertenecía el sello. Muchas veces el mismo sello del anillo lo ponían en decoraciones en sus palacios, en sus casas, para identificar a la familia. Entonces, cuando este hombre le da anillo a su hijo, lo que está diciendo es: yo te devuelvo la autoridad que tú tenías como mi hijo. Ya tú representas a esta familia nuevamente. Tú no eres un jornalero, tú no eres un trabajador, tú no eres un cualquiera. Tú eres hijo legítimo de esta familia y vas a representar a nuestra familia. Recibe la autoridad que tenía antes. El buen padre restaura. El último punto, la última característica que vemos aquí, si conté bien, sí, no se me saltó una, es que el buen padre celebra. Versículo 23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. En la vida de nuestros hijos es de suma importancia que nosotros celebremos sus logros, por más pequeño e insignificante que puedan parecer. Usted dice, pero le están celebrando al hijo pródigo, se fue y malgastó su dinero, hizo y deshizo y whatever. Pero tuvo un logro que es, yo creo que más grande que ninguna cosa que él pudo haber hecho. Y fue que recapacitó. That click that Elizabeth was talking about, ese click, ese interruptor que se encendió en la cabeza de ese niño, de ese muchacho, cuando estaba con los cerdos. Ese fue el logro más grande que él pudo haber tenido en su vida. Porque recapacitar y darte cuenta que tú estás en un error no es algo fácil. Darte cuenta que tú estás caminando por un camino que no es el camino que Dios tiene para ti, que no es el camino que tu padre, tu buen padre tiene para ti, no es fácil. Pero el muchacho recapacitó. Y se tenía que celebrar porque este hijo que estaba perdido ahora es hallado. Este hijo que estaba muerto ahora es vivo. Y tenían que celebrar. Y al celebrar nosotros a nuestros hijos, nosotros los estimulamos a que en el futuro tomen más decisiones buenas. Nosotros tendemos mucho a recalcar lo malo y como que ignorar lo bueno. Vamos a tratar de invertir esas cosas. Vamos a tratar de ignorar un poco más lo malo y vamos a tratar de celebrar lo bueno que hacen para ver, y usted va a ver que su hijo se va a motivar más, va a tener más deseos de hacer las cosas y de hacer el bien y va a motivarse. Pero solamente si nosotros lo celebramos. Si constantemente estamos recordándole sus flaquezas, no va a crecer con su autoestima bien. No va a crecer con la motivación de esforzarse para hacer el bien. Eso nos toca a nosotros hacerlo para ellos. En conclusión, la aplicación de este mensaje ya iba envuelta en la explicación. Y creo que es muy obvio que Dios es nuestro buen Padre. Dios es el ejemplo que nosotros tenemos que tratar de seguir cada día de nuestra vida. Dice 1 Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Un solo Dios, ¿quién es? El Padre.
Isaías 64:8 dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es nuestro buen Padre. Todas las características que están aquí mencionadas y un montón de más tiene Dios para ofrecernos a nosotros. Dios es el buen Padre que nosotros tenemos que imitar todos los días. Él nos ha dado el ejemplo siempre. Pero queda un punto final. Y es que todo lo que el buen Padre tiene para ofrecernos, la provisión, el amor, la restauración, la celebración, el escucharnos, todo eso que el buen Padre tiene para ofrecernos, depende de nosotros los hijos, si vamos a aprovecharlo o no. Cuando el hijo se fue de su casa y se fue lejos de donde estaba su buen padre, perdió la autoridad que tenía de su padre, de su familia. Perdió la provisión que había en la casa de su padre. Perdió la oportunidad, perdió el darle la oportunidad a su papá de escucharlo, porque se alejó de él. ¿Quién lo iba a celebrar? Si ni de las algarrobas que comían los puercos le estaban dispuestos a darle a él. Dice que él quería comerlas, pero no le daban. De la comida del puerco no estaban dispuestos a darle a él. Nosotros como hijos podemos atar las manos de nuestro Padre cuando no aceptamos las cosas que Él tiene para ofrecernos. Y quiero que me escuchen muy bien. Quiero que me escuchen muy bien. Porque habemos personas aquí que nos estamos olvidando que tenemos un buen Padre que provee, que nos ama, que nos restaura, que nos perdona. Se nos está olvidando que el buen Padre tiene un sinnúmero de cosas para ofrecernos que pueden arreglar el problema que tenemos en nuestra vida, pero como ya yo no quiero acercarme a Él, como ya la cosa se puso difícil, como ya la cosa está color de hormiga, como dicen, yo no quiero acercarme a mi Padre. Tal vez porque me va a corregir. Tal vez porque dentro del amor me va a disciplinar. Nosotros como hijos podemos atar las manos de nuestro Padre. Él lo tiene todo para ofrecer. Él lo tiene todo. Tu Padre no te puede escuchar si no hablas con Él. No hay provisión si tú estás lejos de la casa de tu Padre. No hay perdón si tú no estás dispuesto a arrepentirte. No puedes experimentar el amor si no aceptas el amor que Dios tiene para ti. No puedes ser restaurado si no te acercas a tu buen Padre. Y el Dios no puede celebrar contigo si tú no vives como su hijo. Nosotros tenemos el poder de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros o de rechazarlo todo y dejarlo simplemente ahí. Es como si alguien pasara una bandeja por aquí llena de comida y tú estás muriéndote de hambre, pero no estás dispuesto a agarrar algo. No hay más que Dios pueda hacer. No hay más que Dios pueda hacer. Él lo dio todo y está dispuesto a hacerlo todo por ti y por mí. Pero nos toca a nosotros aceptarlo. Nos toca a nosotros regresar a casa. Nos toca a nosotros recapacitar y darnos cuenta que estamos deslizándonos en el camino. Nos toca a nosotros. Dios lo tiene todo para ofrecer. Dios lo tiene todo, pero no lo puede dar y no lo puede compartir si tú no estás dispuesto a recibirlo.
si yo no estoy dispuesto a recibirlo? Lo mismo es cierto con nuestros padres terrenales. Y con este punto acabamos. Lo mismo es cierto con nuestros padres terrenales. A veces nosotros les robamos la oportunidad a nuestro padre de mostrarnos el amor porque no compartimos tiempo con ellos. A veces nosotros les robamos la oportunidad a nuestro padre de darnos una caricia, un abrazo, porque llego a mi casa, me encierro en mi cuarto y no escucho nada de ellos hasta que me llamen para comer. A veces nuestros padres simplemente quieren sentarse al lado de nosotros un rato, aunque no hablen mucho, compartir, sentir el calor, sentir la caricia. Hay personas aquí que ya no pueden hacer eso con su padre. Pero nosotros, los que lo tenemos, aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Dios es un buen padre. Y Él quiere ofrecernos todo lo que nosotros necesitamos. Pero como hijos, nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Cuando no lo recibimos, no es por culpa de Dios. Cuando no andamos en ello, no es por culpa de Dios. Cuando andamos con hambre y queremos comer de la porquería que nos ofrece el mundo, no es por Dios, no es por culpa de Él, es por nosotros, por las decisiones que nosotros estamos tomando. Dios es un buen Padre, acerquémonos a Él para recibir todo lo que necesitamos. Nuestro pastor con nosotros.